Hola, buenas tardes y bienvenidos. En la clase de hoy hemos repasado lo que es practicar y crear y guardar un documento en LibreOffice. Hemos copiado texto de internet a un documento, hemos visto los cuadros de diálogo para dar formato al texto y hemos eliminado este formato también. Después hemos aprendido a incluir lo que son símbolos de otros alfabetos o caracteres especiales. Vamos a ver todo esto en este video tutorial de una forma un poco más rápida para poder practicar en casa. Lo primero que voy a hacer es copiar un texto, por ejemplo este. Lo selecciono, le doy con el botón derecho, pulso copiar y a continuación minimizo la ventana para abrir LibreOffice. En mi casa tengo la versión 5, en clase tenemos la 4, no pasa nada, es muy similar. Pulsamos para crear un nuevo documento. Y aquí lo que yo voy a utilizar es la opción de pegar, pero es un pegado especial. Lo despliego pulsando en esta pequeña flecha que tiene en la parte de la derecha y selecciono texto sin formato. De esta manera no se me copiará ningún tipo de negrita, ni coloreado, ni nada que viniera de serie en lo que es el texto que yo he copiado en la página web. A partir de aquí lo que vamos a hacer es primero guardar el documento, archivo, guardar, o bien desde esta opción de aquí, en la barra de herramientas, guardar. Una vez lo pulsamos, le damos un nombre, práctica, y pulsamos guardar. Una vez el documento ya está guardado por primera vez, lo único que tendremos que hacer será, cuando hagamos algún tipo de cambio, volver a pulsar el botón de guardar y ya no nos pedirá nada, simplemente lo guardará en el mismo archivo. Bien, esta pequeña marca de aquí abajo nos indica si se ha modificado el documento y si hay algún cambio para guardar, ¿de acuerdo? También podemos guardar haciéndole doble clic. Y cambia a un pequeño símbolo de vista con forma de V. De acuerdo, una vez que tenemos el documento guardado, vamos a empezar a darle formato. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer es seleccionar esta primera frase, que es el título, y voy a clicar en formato, carácter. Cuando yo doy formato a nivel de un carácter, quiere decir que doy formato a aquello que tenga seleccionado, a un texto en particular, ¿de acuerdo? Tiene varias opciones esta ficha, que están separadas en pestañas, y vamos a ir recorriendo un poco los diferentes efectos que tenemos. En el primero está el tipo de letra. Esto es como si fuera la caligrafía digital, ¿eh? Vemos cómo cambia en la previsualización inferior de un tipo de letra a otra. ¿De acuerdo? En negrita, cursiva y negrita cursiva podemos incluir varios efectos y esto sería el tamaño de la letra. Se aplicará a lo que haya seleccionado, ¿de acuerdo? Vamos a seguir cambiando cosas. Voy a ir a la pestaña de efectos y en color de letra pues voy a cambiarle el color a un tono rosado, por ejemplo. Tengo otros tipos de efectos, por ejemplo, si yo quisiera pasar este título a mayúsculas, simplemente tendría que pulsar aquí y no necesitaría reescribirlo de nuevo. También hay efectos de relieve, de bajo relieve y alto relieve, sombras, contornos, ¿de acuerdo? Y oculto. Oculto hará que desaparezca el texto de manera que yo no lo imprima cuando lo mande a imprimir o no lo muestre si no quiero mostrarlo, pero sin borrarlo, de manera que lo podría recuperar en un futuro. En esta ocasión no lo voy a ocultar. Tenemos aquí otro tipo de efecto. El que más se utilizaría sería el subrayado sencillo, que es una línea sencilla debajo. Pero también tenemos otros tipos de subrayados, punteados, con trazos, con ondas. ¿Ves que ahora está como con puntitos? Este mismo efecto se puede conseguir en la parte superior. Se puede utilizar el mismo estilo o uno diferente, lo que queramos, o utilizar el tachado si queremos tachar un texto, dar esa impresión. ¿De acuerdo? El color del subrayado también se puede elegir. Por defecto será el mismo que estamos utilizando en el texto, pero yo puedo elegir
la línea de arriba y la línea de abajo de forma autónoma el color que yo quiero asignarle a cada una. La posición es muy interesante también, superíndice, normal y subíndice nos ayuda a hacer fórmulas, por ejemplo, en las que necesitemos tener un subíndice o un superíndice, pues para un exponente, por ejemplo. La rotación nos permite rotar el texto. Aquí no podemos ver la previsualización porque no es suficientemente amplio, pero voy a mostraros aceptando cómo se vería esta rotación de 90 grados que acabo de aplicar. ¿De acuerdo? Quedaría de esta manera. Si yo vuelvo y lo recupero a 0 grados, pues vuelve a su posición inicial. Mantengo la selección y muestro el espaciado. Este espaciado se refiere a la separación entre las letras. Si lo expando, el valor que yo indique será el valor de expandido, y si utilizo el espaciado condensado, lo que hago es aumentar la condensación de estas letras, se juntan más. Por otro lado, tengo hiperenlace. Hiperenlace me da la funcionalidad de convertir este texto que yo he seleccionado en un enlace, de manera que la persona que reciba el documento podrá hacer clic y navegar a la página que yo apunte aquí de internet. Por ejemplo, yo puedo apuntar a mi página web y en el momento en que acepte, pues esto se ha convertido en un enlace que yo puedo seguir pulsando control. ¿Veis que al pulsar control se convierte en una mano? Pues eso es. ¿Cómo quitaríamos este enlace? Pues con el botón derecho sobre el texto me aparecen las opciones de abrir el enlace, editarlo, copiarlo o quitarlo. Pues lo voy a quitar y ya no tendría ningún tipo de enlace aquí. Vuelvo a seleccionar el texto. Recordad que si no hay nada seleccionado, el formato no se aplicará a ningún lugar. Y veo las opciones que me quedan. Resalte será para el fondo. Normalmente se utiliza como un marcador de rotulador, como el típico fosforescente que utilizamos para marcar texto, ¿no? Subrayarlo. Bueno, pues aquí tendríamos este fondo, digamos, estos colores. Y después tendríamos también la opción de bordes. Los bordes se pueden aplicar sin bordes, todos, los laterales, superior e inferior o solo un borde. También se pueden aplicar desde aquí, clicando directamente en el cuadro, pero si veis, yo al pulsar las opciones de arriba también me van cambiando. Se puede poner una sombra, dependiendo de la dirección en que me interese, pues seleccionaré una u otra. Cambiar el estilo de la línea, si la quiero doble, si la quiero más gruesa o más fina. Va cambiando la previsualización, ¿veis? Si en vez de negra la quiero púrpura, por ejemplo. Y el espaciado al contenido. Esto será el espacio que haya entre la línea y el texto. En este caso nos indica solo en activo superior e inferior porque son las líneas que yo he creado. Pero si yo tuviera todos los 4 bordes, podría modificar el espaciado entre cada uno de ellos. Si está pulsado sincronizar, se me cambian todos a la vez a la misma distancia. Y si yo esto lo quito, pues lo modifico de forma independiente, este un poco más, este un poco menos, ¿de acuerdo? Como yo quiero. Y de esta manera se vería. No es muy estético, pero es una buena práctica para ir viendo cómo cambiar los formatos. Otra cosa que podemos hacer, bueno, pues yo voy a separar aquí un párrafo, por ejemplo, que será pues este. Me coloco en este. No es necesario que yo lo subraye, que lo seleccione como hacía con el texto, porque ahora voy a trabajar a nivel del párrafo. Con estar situada y con el punto de inserción en él, ya me hará los cambios directamente en todo el párrafo. Bien, para ello voy a formato y en vez de carácter voy a pulsar párrafo. Aquí lo que haré será normalmente cambiar el tipo de sangría. Antes del texto, después del texto o primera línea. Lo más habitual es que la primera línea esté ligeramente más hacia adentro. ¿De acuerdo? Aquí queda un pequeño espacio, ¿lo veis? Que el resto, y esto pues le da un estilo un poco más elegante. Otra opción que se utiliza mucho
es el espaciado entre párrafos. Si yo quiero que haya una separación entre un párrafo y el otro, lo ideal no es introducir un intro y dejar un espacio vacío de una línea vacía, sino crear este espaciado. Yo lo genero, por ejemplo, le voy a poner 0,40 centímetros. De esta manera, cuando yo creo uno nuevo, esto es un párrafo nuevo, directamente me aparece este espaciado, que yo de otro modo lo tendría creado artificialmente con un intro. Pero aquí no, aquí me pasa de una línea a otra sin salto, gracias a este espaciado. Es muy bueno hacer todos los estilos dentro de lo que son las propias opciones del procesador y no de forma manual. Lo mismo que no es bueno utilizar espacios de la barra espaciadora para centrar un texto, sino que lo ideal es que estos espacios no existan y que yo centre mi texto a través de la opción de centrado, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero a nivel de párrafo. Bien, más opciones que tenemos para el formato de párrafo. Pues puedo ver el interlineado. El interlineado normalmente se utiliza el sencillo para textos más compactos o 1,5 si queremos que esté un poco más separado y fácil de leer. Esta sería la separación de 1,5. Mayor que eso no se suele recomendar, ¿de acuerdo? Pero bueno, dependerá de los intereses también, del tipo de texto que vayamos a crear. Alineación es justo lo que hemos hecho con el título ahora mismo, alinear al centro, pero también podemos alinear a la izquierda, a la derecha o justificado. Justificado nos alineará en bloque. Quiere decir que tanto el borde derecho como el izquierdo tratarán de no ser un borde dentado, sino que estarán todos rectos. Todas las palabras terminarán a la misma altura, empezarán a la misma altura y en textos largos esto va a quedar mucho más elegante. El resto de opciones pueden ser interesantes también, pero sobre todo quizá las letras capitulares para cuentos o similares en novelas, donde la primera letra se ve significativamente más grande y ocupa varias líneas. Vamos a ver cómo quedaría esto, ¿de acuerdo? Y también, pues otra opción que podemos encontrar es justo las que veíamos anteriormente, con los bordes, exactamente los mismos tipos de parámetros que encontrábamos con los caracteres, pero al nivel de párrafo. Y el área. El área será el color de relleno. También podemos utilizar un mapa de bits o imagen, un entramado, ¿de acuerdo? Que serían estas líneas que tenemos aquí, un degradado, donde podemos mezclar varios colores para causar un efecto. Voy a poner este, aunque sea un poco llamativo, pero para que se note, con una línea pues a los laterales de color verde. Bien, pues esto es lo que obtendría, ¿no? La línea la he hecho tan fina que no se aprecia mucho. Si lo doy al zoom quizás se vea más. Bueno, está aquí, es una línea muy fina. Bueno, ¿qué hacemos cuando hemos terminado? Pues podemos hacer dos cosas. Me gusta el resultado, me lo quedo, o sencillamente selecciono y lo quito. ¿Cómo lo quitaría de forma rápida para no tener que restablecer cada uno de los valores? Pues voy a formato, limpiar, formato directo o control M. De manera que todo esto me desaparece. Nos damos cuenta que hay algunas cosas que no se han ido, como el fondo de aquí. Esto puede ocurrir, ¿de acuerdo? Por eso yo siempre copio de internet directamente sin formato, desde la opción esta de pegar texto sin formato, porque es muy tedioso a veces quitarle algunas de las líneas o de las tablas que se utilizan en internet para maquetar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esta siempre es una forma más sencilla. La última cosa que vimos en clase, la vamos a hacer un poco más abajo, es que además de introducir texto de manera manual con el teclado, podemos introducir algunos símbolos. Lo hacemos de insertar carácter especial. Este es el cuadro de diálogo que viene con esas opciones. Puedo elegir un subconjunto, por ejemplo, griego básico, y aquí tendría las letras griegas, pues si yo necesito el símbolo de pi para mi clase de matemáticas, por ejemplo, o si necesito estos símbolos que se utilizan para transcripción fonética o cualquier otro símbolo, ¿no? Pues las griegas se utilizan mucho, pero también puedo tener intención de escribir en otro idioma y me puede venir bien pues algún idioma de ideogramas, por ejemplo, de flechas. Aquí hay varias
¿de acuerdo? Varias opciones. Según yo las voy recorriendo a través de subconjuntos o directamente desde la barra de desplazamiento, pues las voy observando y si encuentro el símbolo que me interesa, lo puedo incluir. Algunos símbolos que son bastante prácticos de tener, pues son estos, ¿no? Los de un medio, un cuarto, tres cuartos para matemáticas o para precios. O también el de copyright o el de registro. Voy a insertar, por ejemplo, el de copyright. ¿De acuerdo? Este sería el símbolo. Normalmente se pone al lado del autor. Y indica que este texto está registrado de alguna manera, que no es de libre distribución. Bueno, cuando he terminado de hacer mi práctica, puedo guardar mis cambios. Y ya está, esto sería todo. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.